Y empezamos. Ya llevábamos 1 hora grabando. Ya. Ok, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana movida, no? Hubo muchas Movida, cosas. calurosa. Mucho 8 de Hubiera marzo. estado más productiva si hubiéramos hecho más clips, pero no pasó. No sucedió. No te apures. No sucedió. Sucede que no Fue... Sucede que alguien no cumplió con su única tarea. Fue 8 de ¿Yo? marzo ¿Yo? y... No me recordaron. No me mandaron nada, vi los videos en crudo, pero no hay que ser listos. Hubo marchas esta semana, estuvo bastante cool. Yo creo que por ahí tendremos que grabar algo también. ¿Grabar marchas? Grabar marchas. ¿Va a haber una marcha? ¿A poco ¿De de qué? qué? Y de algo que te gusta. ¿De qué? Marcha sobre la familia. ¡Ah! Ya fue la marcha del INE, ahora me toca ir a la marcha de 15 la de fama. marzo. Creo que sí, alguna vez llegué a ir a una de esas marchas. Tengo ganas de ir a una marcha de Digo, porque lo movimiento- dieron de anuncio hoy domingo, en el servicio de mi iglesia, y que van a marchar, creo que todas los representantes de alguna comunidad religiosa. Yo creo que más enfocado al lado cristiano, que Y es los- creo que el que más defiende. con los panistas hasta adelante. Ajá. Sí, a defender a la familia. Bueno, tengo muchas ganas de ir Empezamos bien. a una marcha feminista. Se ve que se ponen buenas. Pero bueno, ya hablaremos de eso ya en otra ocasión, porque es un tema que nos puede llevar otra hora de programa. El día de hoy se programó un tema que yo creo que antes de empezar estaría bien aclarar que, bueno, por lo menos yo no soy más que un entusiasta, poco menos que un entusiasta de la música. Por dos. No, no te puedo decir, sí, es que todas sus canciones están en fa sostenido menor y entonces tienen unos... O sea, no, güey, ¿no? Pero, pues, por lo poco que sé, creo que con lo poco que sé o sabemos podemos sacar adelante el tema, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la poesía que tiene, ahí tal vez se puede indagar un poco más. Menos. No, digo, tenemos a bueno, alguien que ustedes nos puede sí, guiar un ustedes poco sí. más en esa área, yo creo. Puede ser. Lo pensaré. Entonces, Lo intentaremos. a ver, No. enseña qué traes hoy, tu Pues juguete. mira, ahí que lo enseñe en medio, El- a ver si se alcanza a ver, si no hacemos un intento de zoom. Es el poeta Halley poeta de Halley. Love of Lesbian. Efectivamente, ese. No sé si es de alguna forma su último álbum de estudio, porque no he checado lo último. Sé que está El Gran Truco Final, que es un álbum, pero es un concierto Es en un vivo. concierto en vivo, ¿no? Recopilación de No varias tienen otro, canciones. ¿no? En viaje hacia la nada. ¿No son sencillos? Creo que han sacado sencillos. Sé que vi por ahí un sencillo, creo, de una película en donde era como el tipo soundtrack. Pero fuera de ahí no estoy muy seguro si... Desconozco esa parte, si el poeta Halley sea el No, último. creo que tenían. Si no, aquí en otro. Spotify o así lo Ya, googleamos. Pero a ver, ¿quién toca, quién canta esa música? Bueno, es Love of Lesbian. Son dos mujeres. Dos mujeres lesbianas. Love of Lesbian, el grupo, un gran grupo, ya un grupo consolidado en España, Ajá. con prácticamente 25 años de trayectoria. La mierda. ¿No? Bueno, vamos a decir que 20. Así Que creo pegándole, su primer ¿no? álbum fue en español, ¿no? Algo así. Bueno, ¿qué diga En inglés. Ellos Rock en empezaron, inglés, creo. empezaron cantando en inglés. Y empezaron a despuntar por ahí del 2005. Fíjate, le abren un concierto a The Cure en exacto. Inglaterra, creo, y a partir de eso es como que empiezan a tomar más importancia y Exacto. empiezan a sacar música pues en su idioma, ¿no? En español. Por ahí Sí. hay algunas canciones que tocan en inglés y pues bueno, ¿no? Ahí está. Este disco, Sí. ¿en qué año sale? 2016. 2016. El lanzamiento oficial será el 4 de marzo del 2016. Es una producción bastante ambiciosa, como todo lo que venían haciendo. Y bueno, según la crítica, es el disco que es el que consolida a Love of Lesbian y a Santi Balmes, el vocalista y letrista, Ujú. pues como una banda madura. Bueno, adelanto, el siguiente episodio vamos a hablar de otro músico, otros músicos, pero otro músico que sale a colación porque es el productor de este disco, que es Ricky Faulkner, Ujú. ¿no? Ricky Faulkner, bueno, es todo un mito en la escena indie del rock en español, y pues con la gran novedad de que en este disco tiene la participación, ¿no? de... ¿Cómo se llama? ¿El que lee el poema? ¿El que quién? Serrat. Cerrato. Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat. Serrat. Iba a decir otra pendejada, pero... Entonces, pues es un disco pues maduro, son 13 pistas. Mm.
una duración de 70 minutos y pues bastante conceptual, ¿no? Sí, que Bastante de hecho conceptual. se puede decir que es casi 2 discos juntos, 2 discos en uno, por la misma duración de cada canción, Sí. que creo que andan rondando entre los 6 minutos, si no es que más, casi todas las canciones. Y, Excepto Psiconautas, que esa dura como 9. ajá. Es también. Yo creo que es interesante cuando una banda ya se da la libertad de sacar música de esa longitud, ¿no? Porque, bueno, como se acostumbró muchos años el formato de radio, pues bueno, ¿no? Limitaba bastante a los grupos musicales al momento de escribir su música, ¿no? Por ahí Sí. tú alguna vez me comentaste, ¿no? Que de repente en la radio como que adelantan un poco, le ponen un poco de... Sí, de hecho eso creo A ver, que lo explícame. escuché en una entrevista que le hicieron a Charlie Puth, en donde decía él que como tiene oído absoluto, logra diferenciar entre si una canción está en una tonalidad o está en otra. Mm. Eso quiere decir que en la radio, al tratar de ganar segundos, lo que hacen es adelantar casi imperceptible para el oído común, los adelantan, pero ya cuando uno que tiene oído absoluto lo logra escuchar, logra ver que esa diferencia, como que tiene una tonalidad por lo mismo de que va un poco más acelerado. Sí. Ok. Sí, 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 y por ejemplo, creo que no sé si, corrígeme si me equivoco, ya había muchas bandas que escribían canciones muy largas, ¿no? Por ahí tienes en el Jardín del Edén, que es una canción de los 60 que dura como Nagada también. 17 minutos aproximadamente, pero obviamente no son pistas que te ponen en la radio, ¿no? Y en este sentido, más adelante, Queen, cuando saca la canción, ¿cómo se llama esta que todos conocen? ¿Bohemia? Esa Bohemian canción que dura como Rhapsody. 7 minutos también, que era un pedo, ¿no? Que la pudieran sacar, tuvieron problemas con sus productores precisamente por la longitud de la canción, ¿no? Y es que en ese entonces, pues, todo esto de las cintas en lo que se graba, de alguna forma, pues, Claro. tiene un costo. Y no es como a día de hoy en donde si te equivocas, otra vez lo puedes volver a hacer de alguna forma. Sí, y en este sentido, ya una banda, digo, también por las facilidades y yo creo que también porque ya saben que están consolidados, ¿no? Que tienen pues, la posibilidad de escribir un disco así de conceptual con pistas largas y que saben que la gente va a escuchar, ¿no? Entonces Sí. yo creo que en ese sentido le da pues un plus al disco, ¿no? Sí, porque yo creo pasar de discos como 1999, Maniobras de escapismo, cuentos, ¿qué? Sí, no, Cuentos para chinos mí para es el eso. Japón. Pasar de discos en donde fácil sacas 3, 5 canciones que destacan, es como de, y ahora sí puedes entregarle a tu público algo que tú quieres, con la duración que tú quieres. Es lo que digo, y hasta ahorita como que lo estoy hilando, ¿no? Que precisamente se me hace como un disco de un músico para músicos. Se me hace que trae cosas, digo, yo no lo entiendo, repito, yo no sé poco o nada de música, pero pues por lo que he sentido y por cómo lo escuché, me parece que no es un disco pues que te sientes, lo voy a poner, porque yo lo escuché cuando iba manejando, ¿no? Lo voy a poner mientras manejo y como que no te da esa sensación, ¿no? Sabes que te tienes que sentar y analizar cada pista y pues, yo creo que por eso es Sí, bastante también cool. hay como algunas críticas que comentan precisamente este punto en que no nada más es escuchar la música como una balada pop, Ujú. sino que uno debería, en cierto sentido, o sea, como que la misma estructura te obliga a leer la letra. Claro. Y en ese sentido también, yo por ejemplo estaba pensando, porque creo que el acercamiento de muchos, o es con este disco, muchos jóvenes entusiastas, o es con otro que es un gran disco, que claro, tienen diferencias muy notorias, que es en 1999, ¿no? Digamos, y hay una diferencia muy marcada porque creo que Santi Balmes, hay que destacar también que es músico, pero también escribe libros, ¿no? Sí. O sea, hace algunos experimentos literarios. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchísimos años, dentro de todas las cosas que pudo haber escrito, tiene un libro, por ejemplo, de cuentos que es el Yo mataré monstruos por ti, ¿no? Okay. O tiene otro que es ¿por qué me compraste un walkie-talkie si era hijo único? Entonces, creo que sí vale la pena destacar primero la versatilidad de los músicos, pero específicamente en la composición de los tracks, hay una fusión de muchas cosas, ¿no? Porque siguiendo esta crítica, si leemos por separado las canciones, que es lo que sucede con prácticamente creo que desde 1999 o un poco antes, se pueden leer estructuralmente como poemas, ¿no? Y además el hecho de que van ligados, ¿no?
me llama mucho la atención primero el título, Bajo el volcán, que es una alusión directa a la novela de Malcolm Lowry, los que no sepan, que es muy significativo. Es una de las 25 mejores novelas en lengua inglesa escritas en el siglo XX, escrita por Malcolm Lowry, un escritor inglés, que precisamente escribe la novela aquí en Cuernavaca, ¿no? Que es la historia de un hombre, un ex canciller, un embajador, que es como una reescritura en parte de El descenso a los infiernos, ¿no? La novela está ambientada en un Día de Muertos, un 2 de noviembre, y el personaje principal, en una borrachera de mezcal, termina descendiendo a los infiernos aquí en Cuernavaca. De hecho, hay muchas alusiones directas a muchos barrios de Cuernavaca. La más relevante, que por cierto, ese lugar ya no existe, es el bar La Estrella. Ah, claro. Sí, recordarán los que hemos caminado ahí por, ¿no? El bar La Estrella, no recuerdo si es en Degollado, no Reelección, alguna de estas calles, donde está Eléctrica Herrera, esa calle. Sí. Bueno, creo que es Degollado. Ajá. Entonces, bueno, digo esto porque en un sentido, Bajo el volcán, que es una novela de introspección, que es un descenso metafórico y bueno, en este caso casi literal, a los infiernos, creo que Santi lo hace un poco igual. Porque Santi construye, al igual que estaba pensando en el caso, por ejemplo, de Café Tacuba, ¿no? Del vocalista de Café Tacuba, que cada disco o en algunos de sus discos toma ciertos alter egos. O sea, él mismo se convierte en personaje del disco, y el poeta Halley, muchas de las reseñas hablan exactamente de eso, que es un alter ego del propio Santi, una personificación, y que va saltando de track en track, ¿no? De repente es más evidente, sale de escena, entra en escena, que eso también es muy interesante, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Cómo lo escuchaste? Yo lo escuché creo que cuando estaba terminando la secundaria o iniciando la prepa. De hecho, el disco que traemos aquí, que está en la mesa, es un regalo de una gran amiga. Porque yo al menos mi contacto con Love of Lesbian fue primeramente con Maniobras de Escapismo, con todo ese disco. Y ese disco, no sé, fue de esas veces que no la escuchas haciendo nada, simplemente acostado, cierras los ojos y avientas todas las canciones continuamente. Y lo mismo pasó con el poeta Halley. Y yo siento que auditivamente es una experiencia, no sé, tan satisfactoria. Sí, al menos para mí en ese entonces, que yo siento que era de lo conservador que ya soy, todavía era un poco más. Hay una canción, no estoy muy seguro cuál, en donde empieza a hacer una alusión como que, no sé si una crítica medio religiosa también. No recuerdo bien cuál de esas es. No sé si es contraespionaje o... Es una de... lunar. Creo que es el ciclo lunar, si no, ahorita lo checamos. Pero en esas igual, como que esas referencias, como... Y la final como cierra todo el álbum a través de la última canción, y ese poema empata perfectamente. Y yo siento que no me imagino ese poema con ninguna otra voz, ni con la de Santi Balmes. Claro, yo siento que es algo que lo supieron manejar muy bien y va a perdurar, porque incluso en su concierto en vivo de El Gran Truco Final, y usan la misma voz de Juan Manuel Serrat. La grabación, ¿no? del vato. Por eso yo digo que es una... No sé, pues, si para músicos o el tipo... Se ve que sabe mucho, se ve que escribe muy verga, porque ese poema lo escribe él, ¿no? Lo escribe Santi. Sí. Y habla precisamente sobre las letras, ¿no? Sobre el arte, o cómo es transmitir... Yo me imagino que es transmitir tu música y cómo lo perciben los demás, y creo que se me hace muy cool. ¿Sabes a qué me recuerda? Yo siento que más a las personas que crean o hacen algo. Claro. Que cuando tú te das cuenta de, ya sea una novela total o algo que hayas hecho, tu creación, que cuando le das al público de alguna forma ya no te pertenece. Es como ese bebé que dejas ir y que va a crecer, y simplemente la gente se adueña. Es ahí donde dice que escuchas esas palabras, esos vocablos en bocas de otras personas, ¿no? Que a lo mejor no le dan esa misma importancia, pero pues ya la usan, porque de alguna forma todo lo que tú creaste ya le pertenece al público. Sí, fíjense que bueno que abordamos el poema. No me lo aprendí de memoria, no chingues, pero aquí tenemos un recitador. Toca algo un tema muy importante, porque fíjate, sí hay madurez en el disco, porque por ejemplo, mi acercamiento fue en la prepa hace algunos años ya. Saludos a la bandita de la prepa. Pero fue con 1999.
Fíjate que para mí, bueno, maniobras de escapismo, cuentos chinos para niños del Japón, luego La Noche Eterna. ¿Es el otro? Sí, No, La Noche La Eterna, Noche Los Días No Eterna. Vividos. Los días no vividos son como, para mí son secundarios, o sea, son importantes, pero en mi track list personal, porque yo viví, o sea, uno siente mucho, ¿no? Algo que tiene, y fíjate, hay dos bandas que a lo mejor son muy disímiles entre sí, pero bueno, Carlo y Esor me podrán aquí compartir que efectivamente es Enjambre y Lobo Lesbian. Se me hace de esas bandas que te tocan así. Correcto. En la adolescencia. Exactamente. Digo, habrá muchas más. Sí. Y digo, es la comparativa y no me voy a meter en rollos. Pero yo a lo que quiero llegar es que 1999 es un disco conceptual, pero solo el punto central es la relación de pareja y cómo se deteriora. Claro. Es el seguimiento, ¿no? 1999-2009 es un proceso de sanación, quiebre y no lo que sea. Pero aquí, Santi Balmes yo creo que va al cuadrado, güey. Claro. Porque ahora explica no nada más el tema del amor-desamor, que es como cliché, sino que se mete con otras cosas, se mete con la moral, ¿no? Se mete con la imposibilidad, el descubrimiento del yo, y con cosas que técnicamente son interesantísimas. Por ejemplo, el poema de Serrat es metaliterario, es decir, explica la misma literatura, ¿no? Así como hay unos versos, hay adverbios llenos de frío. O sea, el tipo empieza, Santi Balmes como que es se empieza a renovar, o sea, es un disco donde explica cómo escribe un disco, donde escribe música, donde escribe un poema y explica cómo escribe. Entonces, este juego de espejos, que eso sería, ¿se acuerdan que hablábamos hace algunos episodios de Inception, ¿no? Esta escena donde está Leonardo DiCaprio enseñando a la otra chica a construir ciudades dentro de los sueños. Yo creo que Santi hace Es algo parecido. Claro, o sea, construye un poema donde habla del mismo poema, ¿no? O sea, ya se meten cosas bien conceptuales, ¿no? Y es como lo que quería decir al respecto. Sí, pues usa este personaje del poeta Halley para expresarse a sí mismo. Y lo curioso, digo, si pueden ver igual en YouTube, tiene, creo que en el mismo canal de Love of Lesbian, tienen el documental de cómo crean el proceso creativo, bueno, de las últimas semanas de todo este álbum. Y se ve cómo el poeta Halley está inconcluso, si bien un 50%, y cómo tú ya conoces, o al menos si ya escuchaste la canción o el álbum completo, sabes cómo terminan las letras. Claro. Pero en ese momento en donde está con una guitarra acústica, donde está componiendo y no sabe qué decir en cuanto a la letra y la poesía que está haciendo, lo único que hace es como si estuviera tarareando, pero metiendo palabras que trata de ver si funcionan o no. Fíjate que se me hace, digo, y es algo de los artistas, ¿no? Yo por eso te digo que soy menos que un entusiasta, porque alguna vez hablamos del documental de los Beatles, del Get Back, cuando están sentados en el estudio y empieza Paul McCartney a tocar el bajo y de repente de la nada sale la canción de Get Back, que es un himno, ¿no? Que es, o sea, una cosa genial. Y ves, yo agradezco mucho, ¿no? Cuando te muestran este proceso, porque es meramente de artistas, ¿no? Dice el vato, yo llego con la canción ya con la idea de lo que quiero y con el esqueleto, pero ya en el estudio es donde la pulo, ¿no? Y entonces si puedes ver ese video, ese pequeño documental, se ve bastante cool como el tipo empieza a tararear y dice, ¿sabes qué? Siento que aquí me sobra una sílaba. Y entonces el güey piensa, me recuerda mucho al Cuarteto de Nos cuando dice este vato que es bastante fácil, o bueno, entre comillas, escribir música en inglés, ¿no? Por el pedo de las sílabas, ¿sí? Don't, o sea, todos tienen menos de 2, 3 sílabas, ¿no? Y entonces de repente escribir en español y transmitir las emociones en español puede volverse un tema complejo en el momento de que, a ver si entra esta frase completa dentro de este verso. Y estás viendo en el video, estás viendo cómo Santi está intentando encajar ese pedo, ¿no? Al final ya sabes cómo va la canción, tú lo dijiste, ¿no? Sí. Si ya escuchaste la canción, sabes qué dice en ese momento. Pero viéndolo construir, acabando de construir ese esqueleto, ya materializarlo, yo creo que es lo que tiene muchísimo valor y que pues los artistas lo hacen. Sí, y es que siento que en cada uno de sus álbums que ha hecho, tiene canciones icónicas en el punto de que tiene mucha letra, es decir, la melodía y todo está bien, pero siento que es más la letra lo que transmite. No sé, puede ser la de Toros en la Wii, de La Noche Eterna, puede ser incluso también 1999, tiene varias ahí que podría decir que son así como la del poeta Halley, que pueden ser el estandarte en cuanto a letra, a la cantidad de información que te transmite, así como lo hablábamos, creo que el capítulo anterior o hace 2, sobre el rap, ¿no? De cómo en tan pocos minutos logra construir toda una historia. Sí, y fíjate, ahora que lo mencionas, es curioso porque
1999 empieza con una canción espectacular que es Allí donde solíamos gritar. Ujú. Hay una entrevista que da Santi acerca de la canción donde él dice, o sea, que a mí me pareció muy interesante, donde él dice es que allí donde solíamos gritar, estamos hablando del 2009, dice, la canción era un recuerdo, pues sí, como es el arte, una reescritura de un recuerdo, bla, 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 dice, pero se convirtió en un lugar. ¿Eso qué quiere decir? Para mí el poeta Halley es, Santi ya no nada más trabaja con recuerdos, o sea, el vato es como si fuera la cuarta dimensión, porque él, la música, la letra, o sea, es como si el disco para mí fuera como un monstruo, un objeto viviente, güey. Un objeto viviente que se sostiene por sí mismo, por eso puede tomarse las licencias de jugar con el mismo lenguaje, güey. ¿No? Hay algo que, bueno, antes, Santi me parece que pertenece a una dinastía de músicos muy talentosos. Ya hablé de Ricky Faulkner. El siguiente episodio vamos a hablar de él y de otro que es Iván Ferreiro. Que de hecho es muy interesante porque los tres, y bueno, Ricky Faulkner, productor, Iván Ferreiro, tiene un grupo que se llama Los Piratas. Después actúa en solitario y participa con Santi en algunas canciones, ¿no? Yo lo escuché como en el 2018 con una canción buenísima, con un concierto que dan. La canción es El equilibrio es imposible, pero a lo que voy es la relación entre estos tres músicos es como, son músicos que ya construyen ya hacen como teoría, güey. Porque si te das cuenta, Santi, las referencias que utiliza a lo mejor podrían parecer un poco gastadas del cielo, la luna, las estrellas, el viaje, la nebulosa, lo que sea. O sea, cualquiera puede utilizar esos elementos, pero no cualquiera los puede acomodar, amalgamar y hacer que funcionen como Santi. Que yo creo que esa es la dinastía. Para mí, uno de los tres grandes músicos actualmente en España que siguen en activo son estos tres. Ricky Faulkner, Iván Ferreiro y Santi. Y la Rosalía. Y la Rosalía. Pero bueno, la Rosalía No, bueno, ahí aparte. también... Fíjate que, digo, no es que hablando de la Rosalía, pero ahí entra otro tema que a mí me late mucho, que es la producción de un disco, ¿no? Yo ya lo hemos también hablado aquí, vaya, siempre hablamos aquí de muchas cosas. Pero cuando escuchas un disco y no es nada más escuchar, o sea, a mí me agrada un disco, una por la calidad de la música, de las letras, y otra por la calidad de la producción. Cuando sientes que todo se junta, todo conecta como un rompecabezas, ¿no? Y más un disco conceptual que digo, yo no soy músico, pero imagino que debe ser un pedote, ¿no? Tener que meter al pinche poeta Halley en todas las putas canciones, ¿no? Para que al final sea, se arme bien. Y es la producción, ¿no? Que tiene lo que a mí me llama más la atención. Que yo creo que se consolida precisamente por la producción y por el dinero que se invierte en poder hacer este disco, ¿no? Yo creo que es el claro ejemplo de que a lo mejor una banda ya puede estar de cierta forma consolidada, ¿no? De alguna manera, pero cuando tienen los medios para poder materializarlo por completo, ¿no? Cuando ya no tienes necesidad de hacer algo meramente comercial, sino algo por gusto, ¿no? Y le puedes meter la inversión, que no sé cuánto se le haya metido a este disco, pero pues por la calidad que tiene se siente como un producto de calidad, ¿no? Y es curioso porque fíjate que de hecho no gana, a nivel de producción, no gana nada. El único premio que tiene este disco es curiosamente el diseño de la portada, o sea, el arte del disco. Ah, sí, que de hecho ahí si revisas, se encuentra todo, cada una de las canciones tiene una portada, tiene de alguna forma, es como un pequeño cuento, puedes visualizar el arte y el arte es muy bueno, la verdad, muy trabajado. Pues recuerda un poco a estos como historietas, no sé, de clásicas, 70, 60. Sí. Y claro, muy buen detalle cada uno. Fíjate que, bueno, nuestro abuelo, bueno, no sé si será abuelo, ¿no? Abuelastro, se dedicaba, digo, como fue pintor en los 70s, estaba como esta idea de cómo va a ser el futuro, ¿no? Y por ahí tenía pinturas medio raras de unos, hasta se parece esta mamada, a lo mejor si encuentro la fotografía, pues se la paso, ¿no? Pero esta idea de cómo van a ser el futuro, los coches y eso, y las ilustraciones lo muestran bastante bien, ¿no? Espero, no sé si se alcanza a ver, por ahí se puede ver. Si no, metemos una foto. Si no, por ahí metemos una foto donde se vea, donde se pueda ver, ¿no? Los robots, ¿no? Cómo iba a ser, y este disco y de hecho, cool. Digo, generalmente algunos artistas, actualmente creo que se ha vuelto parte de los coleccionistas el sacar discos en vinil, que logran hacer pequeñas colecciones. Yo de los que he podido ver, que incluso he visto algunos de Enjambre, como que digo, no vale tanto la pena, pero viendo un disco en vinil justo de ese álbum del poeta Halley,
es curioso que te dan el álbum, bueno, el disco de vinil grande, más aparte te dan creo que serigrafías de cada una de las canciones, pero a tamaño como tipo vinil. Y es de como ese plus, aparte de que te estoy dando canciones, letras, música que vale la pena, aparte te doy ese extra, pues, que comúnmente era más, no sé, de los 80, 90, el venderte el disco así como todo el proceso y no solo las canciones. Como ahora, pues, el hacer álbum casi, pues, no se hace, es más solo discos, EP, como sencillos, en ese sentido. Sí, fíjate que otra cosa que me llama la atención es el rollo de la ciencia ficción, güey. Paréntesis, yo estas semanas he escuchado, bueno, a propósito del poeta Halley, yo ya tenía mucho tiempo, la verdad cuando salió el disco yo dejé de escuchar Love Lesbian como 5 años así de corrido, ¿no? Cuando salió el disco yo no le puse atención y realmente tiene un poco tiempo que yo volví como por esta añoranza a volver a escuchar a la banda, pero fíjate que algo que me llama mucho la atención es uno de los tópicos más repetidos, digamos de unos años para acá, unos 5 o 6 años para acá, es la ciencia ficción en las letras. Yo les comentaba al team que me parece interesante, por ejemplo, que los músicos, estos tres específicamente y unos cuantos otros, empiezan a utilizar referentes de la cultura más popular, ¿no? Por ejemplo, Iván Ferreiro, adelanto, hace un disco extraordinario que se llama, lo comenté también, Breve Historia Cronología del Mundo, nada más lo retacho. Y él lo que hace, que es lo mismo que hace Santi, es que él empieza a abordar episodios de su vida a través de películas de los 80. Por ejemplo, una de esas películas se llama Depredador, la película famada, y no habla de la película Depredador, sino que él lo que hace es que relaciona ¿no? O sea, canciones, películas, libros. Por ejemplo, tiene una que no es de ese disco, también lo comentaba antes, que se llama Fahrenheit 451. Entonces, lo que quiero llegar es que Santi me parece que hace lo mismo. Sin ser tan explícito en qué vio, en qué materiales de la cultura popular usurpó, digamos, para el poeta Halley, lo va haciendo con el propio alter ego del poeta Halley. Me parece muy extraordinario porque una diferencia marcada, creo que no sé si había hecho, me parece que no, es que pareciera que en los otros discos el viaje, ¿no? O la odisea del álbum hacia donde nos quiere llevar es hacia afuera, hacia el exterior, hacia recapitulación de episodios de su vida. Y creo que aquí totalmente es al revés. El poeta Halley creo que es una especie de proyección de sí mismo, ¿no? No entendí. ¿Qué más? De alguna forma, yo siento que cada álbum que ha sacado Santi Balmes y además la banda completa, hay como que, ¿cómo decirlo? Temas en específico o un tema en general. Vemos 1999 sobre las parejas, vemos el de cuentos chinos para niños de Japón. Yo me acuerdo mucho de la canción de Shiwa, que esa me hace pensar mucho en como, no he indagado, pero pensar en qué cree Santi Balmes, ¿no? O cuál es su creencia, su sistema de creencias, qué podría ser, porque hace referencias en este álbum, en la canción de El Yin y el Yen, igual. Sí. Hace algunas referencias a cosas medio cristianas o así. Ahí está la crítica en ese disco. El Dios por Dios es 4 es una crítica bien fuerte a la nobleza, como al sistema monárquico que existe en Europa, ¿no? Y eso es un pedo bastante interesante. Toros en la Wii también, ¿no? Toros en la Wii. Ese se me hace tan complejo. Yo no sé cómo hila, no sé, en escritura toda esa canción, porque incluso creo que en la prepa había gente que luego se ponía de reto poder cantar la canción completamente, porque sí es como un trabalenguas. La de Toros en la Wii. La de Toros en la Wii. Sí. Ajá. Sí. Ay, fíjate, curiosamente ahí nos muestra esta predisposición. Es que no son nada más músicos, güey. Me acuerdo de ese fragmento donde menciona a Murakami. Era un mundo feliz. Entre Budo, Schopenhauer, libros de autoayuda y la belleza en Murakami. O sea, a eso es a lo que voy. Lo que hace Santi es eleva al cuadrado estas referencias que le cambian la vida. O sea, porque él ya nos habla de las cosas que le gustan, ¿no? Sí. Y eso tiene un valor agregado. No, y tiene más valor que tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar algo. A lo mejor es un símil medio raro, pero es que anoche vi la película de Everything Everywhere All at Once. Ajá. No sé si la han visto. Es una puta explosión de cosas que no tienen sentido,
pero al final cuadra con un sentido. Y yo siento que este disco y en general toda la discografía tiene sentido, ¿no? Que te metas en su universo, porque yo escuchaba las canciones aisladas, ¿no? Bajo el volcán, la escuchaba de forma aislada y decía, o sea, tiene riffs bien cool, ¿no? Y, o sea, está muy cool. Pero como que no te mete dentro de ese universo hasta que escuchas el todo, ¿no? Claro. Entonces, ya como que de repente hay cosas que no tiene sentido, ¿no? ¿Quién es el volcán? ¿Quién es el planeador? ¿Quién chingados es el poeta Halley, no? Ajá. Me encantaba esa canción y no había escuchado el disco completo. Hasta hace un par de días lo escuché todo completo y decía, bueno, ¿quién chingados es el poeta Halley? ¿No? Ya cuando lo ves como un todo, cuadra. O sea, eso es lo que se me hace bastante cool, ¿no? Que puedas escuchar una obra, ¿no? Porque yo creo que el disco puede evaluarse por sí mismo un todo como una obra completa, ¿no? Como podríamos leer un libro, ¿no? Como podríamos ver una película, que si la ves por partes a lo mejor no te cuadra, pero ya una vez que consumes el todo, ya tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que para mí también le dé un gran valor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, también estaba pensando, es difícil a estas alturas, porque es el octavo disco, o sea, no Claro. es el primero, no es el tercero. Ujú. O sea, mantenerse vigente en la escena. Claro, el día de hoy Loveless Jam ya es una garantía, es una marca registrada. O sea, donde vayan estos tipos, llenan estadios, o sea, Sí, llenan. que cada año incluso vienen acá a la Ciudad de México Sí, y lo llenan completamente. sí. Sí, yo creo que tiene una de las, vamos a decir, de los admiradores, de los escuchas más fieles. Y es difícil mantener una línea, porque no vamos a decir que Santi inventa aquí algo nuevo, o sea, no vamos a decir que empieza desde cero, porque no es así, o sea, utiliza muchas de... Algo que me gusta mucho de Santi, por ejemplo, y creo que no hemos abordado, es su sentido del humor tan agrio, Sí. ¿no? Claro. Él es por excelencia un perdedor, y creo que eso hace a los lesbian lovers, lo hace tan atractivo. Él hace una oda a la derrota, y sus canciones, y aquí, por ejemplo... No recuerdo exactamente cuál, pero... Incapacidad Incapacidad moral transitoria. transitoria. Gracias. O sea, él como que sí recupera también ciertas fórmulas que le funcionan, güey, ¿no? O sea, digamos, es la combinación perfecta entre la renovación de lo que podría ser Loveless Jam como una banda mayor. Ojo, algo que sí me llama la atención, que también puede relativizarse, es por qué este disco no ganó premios, ¿verdad? No lo sé. Habría que ver el contexto de... O con quién estaba compitiendo. Con quién estaba compitiendo. Me parece pues una señal, puede ser positiva o no, pero lo cierto es que ayuda, porque después de esto, básicamente decía Carlos, se puede dar el lujo de hacer lo que quiera, se puede dar el lujo de ni siquiera ya componer discos como tal, se puede dar el lujo, que es lo que hacen las grandes bandas, ¿no? Llega un punto donde ya produjiste pues una cantidad en volumen de discos y de canciones que, que puedes vivir de tus rentas, ¿no? Claro. Que puedes vivir de recopilatorios, que puedes vivir de conciertos en vivo. Sí. Y creo que eso es lo que le pasa a Loveless Jam en este momento, ¿no? En que se publica el Bajo el Volcán. Es una oda a la ironía, me mama ese güey, ¿no? Me estaba acordando, hay una parte que dice, por razón de fe condenaron mis hogueras a morir mojadas vivas. Y otra cosa es cierta, ¿no? Lo hablábamos yo creo que los Beatles es como lo máximo que podemos ponerlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque los Beatles muchos años se dedicaron a escribir baladas, ¿no? A escribir canciones como rock en inglés, ¿no? Tú escuchas los primeros 4 o 5 discos de los Beatles y llevaban una tendencia, ¿no? Y cuando escriben El Sargento Pimienta, que es para mí el disco que lo cambia todo por completo, ¿no? A partir de ahí, y lo comentamos alguna vez, ¿no? Porque hablan con Bob Dylan y le dice como, ok, o sea, ya escribieron un chingo, ya ganaron un chingo de feria, ¿no? Si quieren pueden seguir tocando estas canciones toda la vida, que es lo que siguen haciendo muchos, ¿no? Pero, ¿ahora qué, no? Ahora es el momento de que cambien, ¿no? Bueno, de que vean más adentro, de que pueden quedarse ahí, sí pueden, o pueden renovarse. Y entonces sale el Sargento Pimienta, que es una vuelta completa a lo que venían haciendo, y a partir de ese disco, todos los demás, no, o sea, no puedes comparar el último disco, ¿no? Con el primero, por ejemplo, de los Beatles, porque ya son cosas completamente distintas, ¿no? Y pasa lo mismo parecido con Love of Lesbian. Me parece que estos, al igual que muchas bandas, comienzan haciendo lo que les gusta, ¿no? Porque son grandes discos, casi todos los que tienen, pero en este sentido cambia por completo la percepción, o bueno, para mí, lo que yo conocía como Love of Lesbian hasta que encuentro este disco.
Sí, de alguna forma toman las libertades. No hablamos de que no es el primer disco, que el primer disco pues espera la carta de presentaciones de Claro. todos, el segundo tratar de superar al anterior y el tercero a lo mejor el resumen de estos dos juntos, si no hablamos de un disco totalmente cuarto, quinto, no estoy muy seguro, pero ya más consolidado en donde ellos deciden hacer lo que quieren, darle la duración que quieren y no dividir el álbum como tal en dos discos que puede ser comercialmente a lo mejor serviría, ¿no? Para ganar más dinero, pero darle el tiempo necesario a cada canción y meterle de alguna forma toda la creatividad a cada uno. Sí, fíjate que yo pensaba, por ejemplo, que llega un momento en el que una banda eh, llega a este punto, ¿no? O sea, el punto donde o haces una obra maestra que te revoluciona a ti mismo o sigues haciendo lo mismo. Entonces, no sé, para mí sigue siendo un disco de transición. O sea, no estamos diciendo que sigue siendo maniobras de escapismo, pero sí creo que es como, yo creo que desde mi muy personal punto de vista le hace falta otro disco. O sea, yo creo que este disco es como el momento en el que puede migrar hacia otra cosa, si es que lo consigue, porque también vamos a decirlo así, que es lo que le pasó a muchas bandas de la época, ¿no? Por ejemplo, bueno, no de esta época, ¿no? Pero por ejemplo, Héroes del Silencio, se me ocurre, ¿no? Que llega el momento donde Héroes del Silencio se agota a sí misma y aparece Bunbury en solitario. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Soda Stereo? Llega el momento donde Soda Stereo llega al clímax y ya no puede superarse tal vez, ¿no? O hay como, además de que hay rupturas internas, entonces Cerati, porque vamos a ser honestos, Santi es la cara de Lobo Lesbian. Si el día de mañana Santi decidiera abrirse totalmente de la banda y continuar solo, creo que ha hecho algunos proyectos solistas o así, pero yo creo que no tendría ningún problema. Ahora sí sería muy triste, ¿no? Como que uno Claro, esperaría sí. que dentro de, no sé, 10, 15 años más, Love of Lesbian siguiera siendo Love of Lesbian con todo lo que eso implica para sus fieles seguidores, ¿no? Sí, y es que hablamos de artistas pues ya maduros. Santi Balmes Claro. No es ahorita un chavito. no es un No. jovencito, pues tiene ahorita googleando unos 52 años 52 años. y de alguna forma yo creo que pasar esa etapa de la juventud de tus 30, de tus 20, en donde cualquier cosa, las adicciones o así te pueden alejar o destruir una banda. Yo siento que ya es más esa familia, quién sabe si a lo mejor ahorita pues ya estén peleados o así, ¿no? Pero se No, no, ve no. ese cariño entre ellos, pues se ve de alguna forma Claro. el trabajo en equipo. Y porque según yo siguen siendo los mismos, de alguna forma, en casi la Los mayoría, mismos integrantes. los mismos integrantes. Pues sí, se me hace un músico muy completo. Fíjate que yo, Sí. a lo mejor estoy muy, no sé, pues te digo, no sé mucho, Un pero músico, un poeta y te un voy a decir escritor. algo. Yo creo que por ejemplo, en las bandas, no voy a hablar de música clásica porque ahí ya es entrar a algo completamente distinto, pero las personas que dominan perfectamente bien el piano, se me hacen personas, los músicos más completos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Paul McCartney o John Lennon, que me refiero mucho a los Beatles porque yo creo que es para mí lo máximo, pero son dos personas que dominan por completo el piano, ¿no? Y Santi Balmes en este sentido es igual, ¿sí? Si bien de repente ahí sale que alguien más está tocando el piano por él, pero si lo pones a tocar el piano y todas las canciones, o casi todas, tienen este común denominador, ¿no? Y no es tan fácil que una canción te pueda sonar como una balada, como pop o como rock, con el piano ahí adentro, ¿no? Usualmente son sintetizadores los que te pueden meter, pero con el piano es difícil, pues, que pueda como coexistir con diferentes géneros o con diferentes estilos, y en este sentido yo creo que Love Lesbian lo hace bastante bien. Por ahí te puedo mencionar, por ejemplo, a Regina Spektor, que es otra mujer música espectacular que domina por completo el uso del piano, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sin demeritar, ¿no? Yo creo que cualquier persona que toque un instrumento es una persona que sabe mucho. Y echándome flores, ¿no? Cualquier persona que toque el instrumento. No, pero los que tocan el piano se me hace un instrumento tan completo. Dentro del piano está toda la música que ha existido. O sea, si tú sabes tocar el piano, puedes tocar todo lo que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces ahí está. Sí, porque de alguna forma, bueno, en mi poco conocimiento sobre la música, el instrumento que de alguna forma es más sencillo lograr que dé una nota y que la nota suene bien, Claro. sin meternos en el piano, un piano de cola, es el teclado. El teclado eléctrico, que de alguna forma tú le pones el volumen, le das a encender, tocas un do, una nota do, No he notado. y te da la nota do perfecta que te puede dar el teclado.
En cambio, te metes a la guitarra y hablas de posturas, hablas de qué tanto haces que la guitarra suene Claro, o así. claro. Se interfieren diferentes cosas. Si te metes al violín, ya ni siquiera tiene separación de trastes. Ahí Sí, es cuando te das ya cuenta que es- la gente anota sus notas en más o menos en qué Sí. posición va. En cambio, el teclado, el piano es otra cosa, pero el teclado te da esa libertad de alguna forma de poder dar notas o así. Incluso si tú quieres aprender a cantar, te da esa comodidad, esa facilidad de que estás escuchando la nota tal cual es exacta. Claro. En cambio, en la guitarra tienes que afinarlo, si no lo afinaste bien, dependes de más variantes de alguna forma. Pero aún así, a pesar de que tenga esa facilidad en cuanto al sonido, difícilmente hay gente que domine, ya sea para tocar jazz o tocar algo más complejo, y vemos como artistas como estos, como Paul McCartney, como Sí. Santi Balmes, que de alguna forma lo tienen esa facilidad de componer, Claro. ya sea en un piano de cola, en un teclado sintético o un sintetizador, o ya sea una guitarra acústica, una guitarra española, que es en donde compone la del poeta Halley. Sí, Que, eso te iba a decir, yo no sé, pues se me hace que los pianistas tienen la capacidad de dominar casi cualquier instrumento, ¿eh? O y sea, es que sí es se me muy hace- visual, Exacto. literalmente. Y lo dices, por tan visual que es, pareciera que es sencillo. Ajá. Pero ya, si a mí me pones un teclado enfrente, te sé tocar 2, 3 acordes y medio, pero es todo un universo, ¿no? Es todo un mapa que tienes que descifrar para que pueda sonar cool, ¿no? Y es algo que, pues, como guitarrista puedes saberte cómo hacer el do y obviamente puedes hacer muchísimas variantes. La clásica de eso de Claro, puedes sacar el círculo de sol y ya estás del otro lado, ¿no? Ujú. No es por demeritar ningún instrumento, por supuesto, pero para mí yo creo que las personas que dominan y que saben leer la música, ¿no? Porque otra cosa de saber tocar el teclado o el piano es saber leer las partituras, ¿no? Y eso es valiosísimo. Sí, y el hecho de, así como me imagino a ti te pasa o te pasaba cuando dabas recitabas tu qué poesía o Oratoria. tu oratoria, que de alguna forma no simplemente es hablar y hablar con buena voz, sino es también modularla, saber qué vas a transmitir, Claro. dependiendo en qué parte del texto estés. En el caso de la música también no solo es tocar, en un dado caso un cover o algo así, sino es también saber cómo quieres interpretar la canción, es decir, un poema no se lee nada más de corrido, sino que también necesita pues eso, necesita ser interpretado. Fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que, y la música pues puede considerarse como exacto, ¿no? Así como las matemáticas, ¿no? Que un 2 más 2 siempre te va a dar 4, ¿no? Si presionas las mismas teclas o las mismas cuerdas de la guitarra, siempre va a haber un do, pero la forma en la que lo transmites, yo creo que es lo que le da vida, ¿no? A una pieza musical. Y en este sentido, estos músicos lo hacen de una forma espectacular. Sí. Ujú. Ya para ir un poco cerrando el asunto, nada más quería recuperar algo muy valioso que se decía, ¿no? Acerca de los grandes músicos de esta generación, de músicos españoles. Por ejemplo, pues quedan las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho Lobo Lesbian, obviamente, Iván Ferreiro en solitario, y hay una mujer extraordinaria que ahorita no sé qué tanto ha producido, que es Sahara, que de hecho todos ellos llegan a cantar con Santi, ¿no? Recomiendo también el grupo Egon Soda, que es del productor de Ricky Faulkner, que creo que el día de hoy también es no sé si es bajista o guitarrista en Lobo Lesbian. Sidecars, o sea, se hizo como una especie de mafia en la música española de músicos que escriben similar y del cual pues Santi Balmes es un referente. Claro, hay nuevos grupos, nadie descubre nada nuevo, simplemente se sigue como con esta suerte de tradición. Pero sí considero que el día de hoy tenemos un buen referente ahí, ¿no? Y ojalá, pues en la posteridad podamos, recuperando lo anterior, tomar el poeta Halley sí como el gran disco de transición del Lobo Lesbiano. Ujú. O sea, yo esperaría que no inmediatamente, pero yo esperaría que en algún momento ya nos dieran, porque yo quizá va a sonar un poco desesperanzador, pero yo no creo que el poeta Halley sea el gran disco del Lobo Lesbiano. O sea, es uno importante, no sé si es lo mejor que pueden hacer. Todavía como fan, pues uno espera el último suspiro, ¿no? pero Sí, ya veremos, ¿no? No sé si quieren agregar algo más. Sí, digo, si ya escuchaste el poeta Halley y sientes ese pequeño hueco, yo creo que te regalan a través de su concierto El Gran Truco Final, Sí. un recuento a través de toda su discografía yo siento que más importante. Sí puede que extrañes una que otra, por ejemplo yo en ese concierto extraño
Toros en la Wii, porque se me hace una canción divertida. Sí, Pero tienes canciones como Oniria, Insomnia. Tienes esta, de alguna forma, esta unión entre 1999 y 2009, que la tienes de corrido, tocado por ellos y en vivo, y son regalos así como dices, ok, está chido. Colaboraciones también que tienes ahí, igual, creo que incluso cierran, me parece, con la del poeta Halley, igual con el poema de Juan Manuel Serrat al final. Pues sí, yo creo que son grandes referentes y más ahora que está muy de moda los artistas hispanohablantes, ¿no? Por ahí. O sea, tienes a Shakira vendiendo 500,000 millones de discos, ¿no? Y de reproducciones y está bien, ¿no? Me encanta también todo eso, pero en ese sentido Love Lesbian no intenta parecerse, ¿no? A algún estilo musical, algún símil en inglés, ¿no? No lo intenta. Y aún así, no intentándolo, te regala una obra maestra. Sí, que de alguna forma lo que hemos visto en todos los artistas que han hecho música pop o música más o menos de este estilo, todos tuvieron que caer a la música urbana. Tuvieron que de alguna forma adaptarse. No caer, ¿no? Bueno, tuvieron que adaptarse, reinventarse, porque de alguna forma lo que estaban haciendo ya no vendía. Claro. Y aquí es de, ¿quieres seguir comiendo 3 veces al día? Y fíjate ¿o no? que lo mencionábamos y yo creo, y lo dijimos una vez, si la Rosalía hiciera algo, digo, no digo que no le guste lo que hace, ¿no? Pero se me hace tan interesante la música que ella hace que yo creo que si intentara, como que está haciendo electroshock, ¿no? Pero bueno, si la Rosalía intentara hacer algo parecido, yo creo que lo haría bastante bien, ¿no? Porque si la notas es una mujer que sabe qué pedo con la música. Sí, se nota sus años de estudio en el conservatorio. Claro. Te voy a decir, no nada más, esa morra trae una producción espectacular, ¿no? O sea, todas sus coreografías y cómo suena su música en postproducción suena espectacular. Pero si tú la escuchas en crudo, también vale mucho la pena, ¿no? Entonces, a la mierda. Entonces, por ahí yo creo que también podrían aprenderle, ¿no? A Love Lesbian. Digo, no es como que así ahorita me va a escuchar la Rosalía y va a sacar su disco conceptual, ¿no? Pero sería interesante verlo. El primero que sacó también sí es conceptual, digamos, no es un conceptual así como esperaríamos algo indie, pero sí es inspirado también en algunas obras y ahí te lo va dando como a través de capítulos, el primer álbum. Sí, es cierto. Igual, yo digo, no me he metido tanto últimamente como a los músicos que han salido actualmente, pero creo que igual este rapero C. Tangana, ¿no? Que también está muy famoso, igual es español. Y así mismo van saliendo poco a poco. Pero, como decía Benja, uno sí extraña, es un disco más, algo más de despedida de Love Lesbian. Ya si es que no van a sacar nada. Sí, sabes cuándo llevan como 8 años, ¿no? Porque la neta sí, digo, en esos tiempos ya tener más de 50 años o así, pues ya de alguna forma a lo mejor no das para más, por así decirlo, pues. Pero esperemos que den para todo. Ya para cerrar, 3 canciones favoritas del álbum. O canción favorita o 2. No íbamos a cerrar con alguien recitando el poema. Yo escuché que alguien se lo sabía de memoria. Sí me aprendí de memoria el poema, pero hace todavía me lo sé. Psiconautas, Incapacidad moral transitoria y Bajo el volcán. Bajo el volcán, tu amigo. Yo diría que Planeador. Sí me quedo con el poeta Halley y el Genie y el Jan. Sí. Ay, yo escogí Los males pasajeros. Sí. Bajo el volcán y el poeta Halley. Yo creo que el poeta Halley es una cosa espectacular. Es la historia de la vida de Santi y cierra con el poema que o sea, para mí es, no sé, pues genial. Palabras mayores. Me encanta. Y con la voz de Manuel Serrat. Sí. O sea, que se haya tomado la molestia de decirle. Yo creo que también tiene mucho que ver con esto de lo mismo que habla el poema, ¿no? De ir abandonando, ver cómo los demás adoptan tu arte y las cosas que tú haces. Y el escribir un poema y decir, ¿sabes qué? Quiero que tú lo digas. Yo creo que tiene mucho que ver también con el concepto, ¿no? Y yo creo que más para este tipo de fans que tiene Love Lesbian, que sí son fans, pues de alguna forma de esos que te tocan en prepa, secundaria. Sí, de años. O sea, muy intensos. Y que de alguna forma te dan una sobrelectura de lo que puede significar o incluso en los conciertos, no sé, como gente muy intensa y darte cuenta que tu obra, que a lo mejor para ti no significa exactamente lo que ellos lo interpretan, pero pues ya le pertenece al público. Claro, es como, digo, ya por eso la canción de José José el Triste, ¿no? Que obviamente José José no escribió, creo que nunca escribió una sola canción José José. No. Pero esa canción
tú claro que oyes el nombre y piensas en José José y sabes que no le escribió él, la persona que le escribió, que haya tenido pues el valor de decir, sabes que yo quiero que tú lo interpretes, es parecido con este poema. Yo lo escribí, quiero que tú lo interpretes. Y es bastante cool. Se agradece bastante. Bueno, pues ya podemos cerrar con esto. Nos estaremos viendo la próxima semana. También analizaremos otro disco. Bueno, Vamos a analizaremos. un mix. Vamos a hacer un mix. La siguiente cápsula, por eso me adelantaba, va a ser Iván Ferreiro y Egon Soda. Ah, bueno, eso. Una selección ahí. Esa cosa vamos a hacer. Si llegaste hasta aquí, pues nada te cuesta así. Suscríbete, prometemos más clips, Quejarte, sí, ya. Quejarte Mea culpa, también. pero ya. Y aquella persona que no le contesté en Instagram de que subiéramos capítulos completos, se intentó, pero el archivo pesa... Ese es mi amigo Aldo. Pesa más de 10 gigas. Un abrazo pero fuerte, lo intentamos. Se va a hacer lo pues, posible, al menos por partes o así, tratar de hacerlo. Estamos trabajando en cuestiones técnicas, atendemos a sus sugerencias y gracias por seguir compartiendo, comentando y suscribiéndose. Gracias. Sale. Bye. Acojo en mi hogar palabras.